Nunca pensé que el dolor más profundo no vendría de la traición, sino de las risas. No de las lágrimas derramadas en soledad, sino de las miradas compartidas a mis espaldas, de los comentarios disfrazados de preocupación, de la forma en que otros parecían sentirse autorizados a opinar sobre mi vida como si yo ya no estuviera presente. Cuando descubrí que mi marido me engañaba, el impacto fue devastador, sí, pero aún creía que ese dolor era íntimo, que me pertenecía. Lo que no imaginé fue que la traición no se quedaría entre cuatro paredes, que se convertiría en un espectáculo silencioso donde yo ocuparía el papel más humillante, el de la mujer engañada que no supo ver, que fue ingenua, que merecía compasión o burla. Nadie me lo dijo directamente, pero lo sentí en cada reunión social, en cada saludo forzado, en cada conversación que se detenía cuando yo entraba en la habitación. Ellos reían. No siempre en voz alta, pero reían. Y esa risa contenida y cruel, fue lo que empezó a quebrarme por dentro. Durante semanas intenté sostener la normalidad. Me convencí de que el tiempo pondría todo en su lugar, de que el escándalo pasaría, de que la gente olvidaría. Me equivoqué. Porque cuando una mujer es traicionada públicamente, el juicio no se disuelve, se instala. Me miraban como si yo fuera un error, una advertencia, un ejemplo de lo que no se debe ser. Algunos fingían apoyo, otros ni siquiera eso. Y mientras tanto él seguía con su vida, acompañado, seguro, protegido por la idea de que yo estaba rota. Creyeron que el daño me había paralizado, que mi vergüenza me mantendría quieta. Creyeron que me escondería, que pediría explicaciones, que suplicaría respeto. No entendieron que en medio de esa humillación silenciosa, algo empezó a cambiar en mí. Porque hubo un día, uno muy preciso, en el que dejé de llorar por lo que había perdido y empecé a observar con claridad lo que estaba ocurriendo a mi alrededor. Vi cómo las risas se apoyaban en la certeza de que yo no reaccionaría. Vi cómo mi dolor se había vuelto cómodo para otros. Y en ese instante comprendí algo que me estremeció más que la traición misma: ya no me veían como una persona, sino como una historia terminada. Una mujer derrotada, predecible, incapaz de sorprender. Esa certeza, lejos de destruirme, me despertó. Porque cuando alguien cree que ya no existes, te concede una ventaja enorme, la invisibilidad. Y yo aprendí a usarla. No de inmediato, no con rabia, no con impulsos desordenados. Aprendí a usarla con silencio, con paciencia, con una calma que nadie esperaba. Mientras ellos seguían riendo, convencidos de que el final ya estaba escrito, yo empecé a escribir otro comienzo. Uno que no se anunciaría con gritos ni explicaciones, sino con una ausencia tan absoluta que, cuando finalmente se dieran cuenta, ya sería demasiado tarde. Porque hay algo que nadie les enseña a quienes se burlan del dolor ajeno: cuando una mujer deja de intentar ser comprendida, empieza a ser peligrosa. Y yo estaba a punto de desaparecer de la forma más inesperada. Al principio, nadie notó mi cambio. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Seguía apareciendo en los mismos lugares, asistiendo a las mismas reuniones, sonriendo con la misma educación que siempre había usado para sobrevivir a ambientes que no me pertenecían del todo. Pero por dentro algo se había apagado y algo nuevo estaba naciendo. Dejé de explicar, de justificar, de defenderme. Dejé de responder a preguntas que no buscaban entender, sino confirmar una versión de mí que les resultaba cómoda: la mujer herida, la esposa abandonada, la que había perdido todo. Mientras ellos se aferraban a esa imagen, yo empezaba a desmontar la pieza por pieza. Observaba con atención cómo funcionaban los círculos sociales, cómo se movía la información, quién hablaba con quién repetía qué. Comprendí que el desprecio no siempre se expresa con crueldad abierta, sino con la naturalidad con la que otros creen tener derecho a comentar tu caída. Y ese desprecio era mi mapa. Cada comentario, cada gesto, cada silencio incómodo me revelaba quién era quién. Yo escuchaba y archivaba. No para vengarme, sino para entender el terreno que pisaba. Al mismo tiempo, empecé a desaparecer de forma sutil. No faltaba a todos los eventos, solo a algunos. No contestaba todos los mensajes, solo los necesarios. Reduje mi presencia sin anunciarlo, sin provocar preguntas. Porque el verdadero desaparecimiento no ocurre cuando te vas, sino cuando dejas de estar disponible emocionalmente.
Y eso lo logré rápido. Dejé de dolerme en público, dejé de buscar consuelo donde no había respeto. Empecé a cuidar mis palabras, mis gestos, mi energía. Mientras tanto, él seguía siendo el centro de atención, protegido por la narrativa de que había seguido adelante. Nadie se preguntaba cómo estaba yo, asumían que ya lo sabían. Y esa suposición me daba libertad. En ese periodo empecé a reconstruirme en silencio. No de forma dramática, sino meticulosa. Revisé aspectos de mi vida que había postergado, decisiones que había tomado para agradar, caminos que había dejado de recorrer por sostener un matrimonio que ya no existía. Cada revisión era un acto de recuperación. Me volví más selectiva, más observadora, más consciente. Y aunque el dolor no había desaparecido, ya no me definía. Comprendí que la humillación pública solo tiene poder mientras uno la acepta como verdad. Yo había dejado de hacerlo. Mientras ellos seguían riendo creyendo que yo estaba rota, yo estaba organizando algo mucho más grande que una huida. Estaba preparando un borrado. No solo de espacios, sino de identidades. Y ese borrado sería tan silencioso que, cuando notaran mi ausencia, ya no habría forma de encontrarme en el mismo lugar donde me habían dejado. Fue entonces cuando comprendí que desaparecer no significaba huir, sino reordenar. No era una fuga impulsiva, sino un acto de dignidad silenciosa. Empecé a planear mis movimientos con una claridad que nunca antes había tenido. Cada cosa que hacía tenía un propósito, aunque desde fuera pareciera trivial. Me levantaba temprano, organizaba mi día, resolvía asuntos pendientes con una calma que nadie asociaría con alguien derrotado. Y eso era precisamente lo que me protegía. Nadie sospecha de quien parece resignado. Mientras tanto, yo dejaba pequeñas huellas de normalidad para no levantar alarmas. Seguía con mi rutina, pero cada paso estaba pensado para facilitar el momento en que ya no estaría. Empecé a cerrar ciclos sin despedirme, conversaciones inconclusas, promesas incumplidas, espacios que ya no me representaban. No necesitaba explicaciones ni reconocimientos. Lo que estaba haciendo era más profundo que cualquier discusión. Me estaba retirando de una vida que ya no era mía. En ese proceso me di cuenta de algo inquietante, nadie preguntaba demasiado. Nadie se detenía a mirar de verdad. Estaban tan convencidos de mi fragilidad que no podían imaginarme capaz de tomar decisiones firmes. Y esa subestimación era mi mayor aliada. Empecé a reducir mi mundo con precisión quirúrgica. Vendí lo innecesario, guardé lo esencial, simplifiqué mis días. Cada objeto que soltaba era una carga menos, cada decisión una confirmación de que el camino ya estaba trazado. Él, por su parte, seguía avanzando en su nueva vida, seguro de que yo ya no representaba ningún tipo de amenaza. A veces, cuando nos cruzábamos, su mirada era una mezcla de lástima y alivio. Creía que yo estaba superando, que me estaba adaptando, que el tiempo me había puesto en mi lugar. No sabía que en realidad yo estaba construyendo otro lugar, uno donde su opinión no tenía ningún peso. Y mientras él y los demás seguían riendo a mis espaldas, yo aprendía a sonreír por primera vez desde un lugar distinto. No era una sonrisa de aceptación, sino de anticipación. Sabía que el momento de irme se acercaba. No tenía una fecha exacta, pero sí una certeza: cuando desapareciera, no dejaría rastro emocional al que pudieran aferrarse. Porque el verdadero acto de poder no es marcharse haciendo ruido, sino hacerlo de tal manera que tu ausencia obligue a otros a enfrentarse con el vacío que crearon. Y yo estaba cada vez más cerca de ese instante. Con el paso de los días, mi desaparición empezó a tomar forma incluso antes de que ocurriera. Era como si mi presencia se volviera más ligera, más difusa, menos necesaria. Dejé de ser el punto de referencia para los demás y eso me permitió observar con mayor claridad el papel que había ocupado durante años, el de amortiguador emocional, el de figura estable, el de mujer que sostiene para que otros no se caigan. Al retirarme lentamente de ese rol, el sistema empezó a crujir. No de manera escandalosa, sino con pequeñas incomodidades que nadie sabía explicar. Empecé a notar cómo algunas personas se inquietaban con mi distancia, cómo ciertas sonrisas se volvían forzadas, cómo las preguntas aparecían disfrazadas de cortesía.
Yo respondía con amabilidad, sin dar detalles, manteniendo la coherencia de quien ya ha tomado una decisión irreversible. En ese proceso aprendí a valorar el silencio de una forma nueva. Ya no era una imposición, sino una elección consciente. Elegía callar porque no necesitaba ser entendida para seguir adelante. Mientras tanto, mi vida interna se ordenaba con una calma que me sorprendía. No había caos, no había prisa, no había rabia. Había enfoque. Empecé a imaginarme lejos de ese entorno sin nostalgia, sin miedo, sin la sensación de estar perdiendo algo. Porque entendí que lo que dejaba atrás no era una vida, sino una representación. Y esa representación ya no me pertenecía. Él seguía rodeado de personas, de risas, de historias nuevas. Yo no interfería, no observaba con celos, no comparaba. Había dejado de medir mi valor en función de su mirada. Y eso fue liberador. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, lo sentía más lejano, más ajeno, como si hablara de una historia que ya no era mía. Empecé a preparar el cierre final con una serenidad casi ritual. Revisé una última vez mis decisiones, mis opciones, mis caminos. No había dudas. Sabía que cuando diera el último paso, no habría regreso posible. Y esa certeza no me asustaba, me fortalecía. Mientras ellos seguían creyendo que yo estaba sanando lentamente, yo ya estaba lista para desaparecer por completo. No como un acto de huida, sino como una afirmación de existencia. Porque solo cuando una mujer deja de explicarse, empieza a vivir de verdad. El día en que finalmente tomé la decisión definitiva, no sentí miedo. Tampoco sentí tristeza. Sentí una calma profunda, casi solemne, como si todo lo que había vivido me hubiera conducido exactamente a ese punto. No hubo un evento específico que lo detonara, sino la acumulación silenciosa de certezas. Ya no quedaba nada por demostrar, nada por explicar, nada por sostener. Todo lo que debía soltarse ya había sido soltado por dentro. Me miré por última vez en el espejo de esa vida que estaba a punto de abandonar y reconocí a alguien nuevo, una mujer que ya no necesitaba aprobación, que ya no buscaba ser vista, que ya no temía estar sola. Entendí que desaparecer no era borrarme, sino reaparecer en un lugar donde nadie esperaba encontrarme. Y eso era precisamente lo que haría que el impacto fuera inevitable. Preparé los últimos detalles con la precisión de quien cierra un ciclo sagrado. No dejé cartas, no di explicaciones, no avisé. Porque las explicaciones suelen ser un intento de aliviar la culpa ajena, y yo ya no cargaba con culpas que no me pertenecían. Mientras ellos seguían riendo convencidos de que mi historia ya estaba escrita, yo estaba a punto de reescribirla desde cero. Sabía que cuando notaran mi ausencia, no sería solo física. Me habrían perdido de todas las formas posibles, emocional, simbólica, estructural. Y esa pérdida no podría repararse con palabras. Porque hay desapariciones que no buscan ser entendidas, sino sentidas. Y la mía estaba a punto de ocurrir. Así, con la calma de quien ha elegido, crucé el umbral de una vida que ya no me representaba. Sin mirar atrás. Sin despedidas. Sin ruido. Dejando atrás las risas que alguna vez me humillaron y llevándome conmigo todo lo que realmente importaba. El resto lo descubrirían demasiado tarde. Hay desapariciones que no son un acto de huida, sino de poder. No ocurren de un día para otro, ni se anuncian con dramatismo. Se construyen en silencio mientras todos creen que la historia ya terminó. Y lo más peligroso de ese tipo de desaparición es que, cuando los demás finalmente la notan, ya no hay nada que puedan hacer para detenerla. Eso fue exactamente lo que hice. Porque mientras ellos se reían, mientras repetían la historia de la mujer engañada que había quedado atrás, yo estaba preparando una salida tan limpia, tan precisa, que no dejaría espacio para el arrepentimiento ajeno. Quédate hasta el final de esta parte porque aquí comienza el proceso real de mi desaparición. Y cuando entiendas lo que ocurrió después, verás por qué reírse del dolor ajeno siempre tiene un precio. Después de cruzar ese umbral interno del que ya no hay retorno, mi vida empezó a moverse con una lógica nueva. Nada era impulsivo. Nada era casual.
Cada gesto cotidiano escondía una intención más grande. Empecé a actuar como si todo siguiera igual, pero ya no pertenecía a nada de lo que hacía. Esa distancia interior me daba una claridad que nunca había tenido. Era como mirar mi vida desde afuera, sin apego, sin miedo. Mientras tanto, el mundo seguía su curso, convencido de que yo estaba superando, sanando, adaptándome. Nadie imaginaba que en realidad estaba retirándome. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Empecé a tomar decisiones que desde fuera parecían prácticas, incluso responsables. Cerrar asuntos pendientes, simplificar rutinas, reorganizar prioridades. Nadie sospecha de quién pone orden. Y ese orden fue la base de mi salida. Él seguía con su vida, con su nueva historia, con su tranquilidad intacta. La gente lo celebraba, lo acompañaba, lo justificaba. Yo observaba sin intervenir, consciente de que el desprecio ajeno siempre necesita un objeto, y yo ya no estaba dispuesta a serlo. Poco a poco empecé a retirar mi presencia de los espacios donde antes era indispensable. No de golpe, no con escándalo, sino con una precisión casi quirúrgica. Dejé de estar disponible, dejé de sostener, dejé de anticiparme. Y aunque nadie lo decía en voz alta, el sistema empezó a sentirlo. Lo que antes funcionaba con mi energía comenzó a fallar sin explicación. Yo seguía en silencio protegiendo el proceso. Porque cuando una mujer desaparece estratégicamente, no solo se va, desmonta estructuras enteras sin tocar nada. Y eso, aunque todavía nadie lo entendiera, ya había comenzado. En el próximo bloque, una decisión aparentemente pequeña cambiará la velocidad de todo, y la desaparición dejará de ser invisible. La decisión fue pequeña, casi insignificante para cualquiera que mirara desde fuera. Pero yo sabía que ese gesto marcaba un cambio de fase. Hasta ese momento mi desaparición había sido interna, silenciosa, casi imperceptible. A partir de ahí empezaría a dejar señales. No para ser descubierta, sino para que el vacío comenzara a sentirse. Empecé por retirar mi presencia de un espacio que siempre había sostenido sin reconocimiento. No expliqué nada, no di motivos. Simplemente dejé de estar. Al principio, nadie notó la ausencia. Luego comenzaron las confusiones, llamadas que no eran atendidas, decisiones que se retrasaban, pequeñas fricciones que no encontraban solución. Yo observaba todo con una calma precisa, consciente de que el desorden era el primer síntoma de que algo estaba cambiando. Mientras tanto, él seguía confiado. Su nueva vida avanzaba con la certeza de que yo había quedado atrás, de que mi historia ya no interfería en nada. No imaginaba que su estabilidad dependía mucho más de mí de lo que estaba dispuesto a admitir. Esa subestimación era su mayor debilidad. Yo seguía retirándome de forma gradual, como quien baja el volumen de una música que ha sonado durante años. Nadie percibe el silencio de inmediato, pero cuando llega, es absoluto. Empecé a notar reacciones sutiles en el entorno, personas que me buscaban sin saber por qué, conversaciones que se interrumpían al no encontrar respuesta, incomodidades que nadie podía explicar. Yo no respondía con frialdad, sino con neutralidad. Esa neutralidad desarmaba cualquier intento de confrontación. Porque no había conflicto visible, solo ausencia. Y la ausencia obliga a pensar. Él empezó a sentirlo, aunque no sabía ponerle nombre. Su tranquilidad comenzó a resquebrajarse de forma casi imperceptible. No era miedo, todavía, sino desconcierto. Yo lo notaba en su forma de mirar, en los silencios prolongados, en la necesidad creciente de confirmar cosas que antes asumía. Pero seguía sin unir las piezas. Creía que yo estaba en proceso de adaptación, no de retirada. Esa confusión le daba tiempo al plan para avanzar. Yo, mientras tanto, consolidaba mi independencia de una forma que ya no podía revertirse. Cada paso me alejaba un poco más de la imagen que otros habían construido de mí. Ya no era la mujer humillada, ni la esposa abandonada, ni la figura silenciosa que todos podían interpretar. Era alguien que se movía sin pedir permiso. Y eso empezaba a sentirse, aunque nadie lo dijera en voz alta. Porque hay desapariciones que no necesitan anuncios. Solo necesitan tiempo. En el siguiente bloque el entorno comenzará a reaccionar,
y la risa que antes me rodeaba empezará a transformarse en inquietud. Hay un momento en que la humillación deja de doler y empieza a transformarse en una herramienta. No ocurre de repente ni con furia, ni con lágrimas. Ocurre cuando una mujer entiende que el desprecio ajeno solo existe mientras ella permanece disponible para ser despreciada. Ese fue el instante exacto en que mi desaparición dejó de ser una idea y se convirtió en un plan. Porque mientras ellos seguían riendo, repitiendo mi historia como si ya hubiera terminado, yo estaba entrando en la fase más peligrosa de todas, la fase en la que ya no necesitaba ser vista para tener poder. Lo que nadie entendía era que mi silencio no era resignación, sino preparación. Y cuando la preparación es completa, la salida no se negocia, se ejecuta. Quédate hasta el final de esta parte, porque aquí comienza el proceso real de mi desaparición. Y cuando entiendas cómo se construye una ausencia capaz de derrumbar un mundo entero, ya no volverás a mirar el silencio de la misma manera. Después de aquel día en que decidí dejar de intentar ser comprendida, mi vida se reorganizó desde adentro. No cambié de apariencia, no modifiqué mis rutinas de forma abrupta, no anuncié nada. Aprendí que las transformaciones más profundas no necesitan testigos. Me levantaba cada mañana con la claridad de quien ya no espera nada de nadie. Y esa claridad me daba una calma nueva, incómoda incluso para mí. Empecé a revisar mi vida con ojos distintos, mis horarios, mis espacios, mis compromisos, mis obligaciones. Todo lo que antes sostenía por costumbre ahora era cuestionado. Y todo lo que no tenía sentido era descartado sin culpa. No había drama, no había rabia. Solo una limpieza silenciosa que avanzaba con precisión. Mientras tanto, el mundo seguía su curso. Él seguía siendo celebrado, acompañado, protegido por la narrativa de que había seguido adelante. Yo, en cambio, me había convertido en un eco. Presente pero cada vez más distante. Empecé a retirar mi energía de lugares donde antes era imprescindible. Dejé de resolver, dejé de anticipar, dejé de sostener. Y aunque nadie lo notó al principio, el sistema empezó a fallar. Pequeños retrasos, decisiones postergadas, confusiones que antes no existían. Yo observaba sin intervenir, consciente de que el caos controlado es una señal de que el plan avanza. Cada día que pasaba, mi presencia se volvía más liviana. No porque me debilitara, sino porque dejaba de cargar lo que nunca me correspondió. Entendí que desaparecer no es irse, sino dejar de funcionar para los demás. Y eso estaba ocurriendo. Él aún no lo percibía. Seguía confiado en que yo estaba sanando, adaptándome, reconstruyéndome dentro del mismo escenario. No imaginaba que yo ya había salido mentalmente de esa historia. Y esa diferencia era definitiva. Mientras él avanzaba sin mirar atrás, yo estaba retirando, pieza por pieza, todo lo que había sostenido su estabilidad durante años. No lo hacía por venganza, sino por coherencia. Porque cuando una mujer deja de sostener lo que la humilla, el derrumbe es inevitable. Y yo estaba apenas comenzando. La retirada no fue inmediata ni evidente y eso fue lo que la hizo efectiva. Nadie sospecha de alguien que sigue sonriendo, que sigue cumpliendo, que sigue apareciendo cuando se espera que aparezca. Yo entendí pronto que la desaparición no empieza con la ausencia, sino con el desapego. Así que seguí presente pero vacía. Presente en los espacios, pero ausente en las decisiones. Presente en las conversaciones, pero ausente en la entrega. Y esa diferencia, aunque invisible al principio, empezó a alterar todo. Empecé a notar cómo las personas se inquietaban sin saber por qué. No era algo que pudieran señalar, pero lo sentían. Yo ya no reaccionaba como antes, ya no resolvía como antes, ya no amortiguaba tensiones como antes. Y cuando una mujer deja de amortiguar, el ruido aparece. Yo no lo causaba, simplemente dejaba de apagarlo. Ese fue uno de los aprendizajes más poderosos. El sistema se sostiene sobre silencios que nadie reconoce hasta que desaparecen. Mientras tanto, yo seguía avanzando con calma, retirando mi energía de lugares que nunca me la devolvieron. Empecé por lo más pequeño, favores, gestiones, presencias innecesarias. Luego pasé a lo estructural,
responsabilidades que siempre había asumido sin reconocimiento, decisiones que otros daban por sentadas. Dejé de estar. Sin anunciarlo. Sin justificarme. Y el vacío empezó a crecer. Algunos intentaron acercarse, preguntar, confirmar si estaba bien. Yo respondía con educación, con serenidad, con frases que no abrían conversación. Aprendí que la neutralidad desarma más que la confrontación. Él seguía sin darse cuenta de la magnitud del cambio. En su mundo yo seguía siendo la mujer que estaba superando la traición, la que necesitaba tiempo, la que se replegaba por dolor. Esa narrativa lo tranquilizaba. No veía peligro en alguien que consideraba vencido. Y esa subestimación era la base de todo. Yo observaba con atención cómo el entorno empezaba a reordenarse sin mí, cómo ciertas dinámicas fallaban, cómo pequeños errores se acumulaban. Nadie conectaba los puntos, porque nadie creía que yo fuera una pieza central. Y sin embargo lo era. No por poder, sino por constancia. Yo había sostenido durante años sin que nadie lo notara. Y ahora, al retirarme, el sistema se revelaba frágil. Empecé a sentir una libertad extraña, casi incómoda. Porque por primera vez no estaba reaccionando, estaba eligiendo. Elegía dónde estar, con quién hablar, qué sostener y qué no. Esa libertad me daba una claridad nueva, y esa claridad me volvía peligrosa. Ya no tenía miedo a que me juzgaran, porque había dejado de pertenecer al lugar desde donde me juzgaban. Mientras tanto, él empezaba a sentir una inquietud difusa. No sabía qué era, pero algo había cambiado. Su entorno ya no respondía igual, las cosas no fluían como antes, los apoyos no eran automáticos. Y aunque aún no miraba hacia mí, el movimiento ya estaba en marcha. Yo seguía avanzando con paciencia, sabiendo que el proceso real de una desaparición no es rápido ni dramático, es metódico, silencioso y devastador. En el próximo bloque una acción concreta acelerará todo, y la ausencia dejará de ser silenciosa para empezar a ser evidente. La acción que aceleró todo no fue espectacular ni visible para el mundo, pero para mí marcó el punto exacto en el que la desaparición dejó de ser un proceso y se convirtió en una realidad irreversible. Fue una decisión que tomé una mañana cualquiera, sin ceremonias, sin dramatismo, mientras el resto del mundo seguía repitiendo su rutina. Decidí retirar mi nombre de un espacio donde siempre había sido sinónimo de estabilidad. No expliqué nada. No pedí permiso. Simplemente ejecuté. Y al hacerlo sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, control. No el control que impone, sino el que libera. Sabía que ese gesto, aunque pequeño en apariencia, iba a generar un efecto en cadena. Porque cuando una estructura pierde una pieza clave, todo lo demás empieza a tambalear, incluso si nadie lo admite en voz alta. Ese mismo día, empecé a notar el cambio en el ambiente. No fue inmediato, pero sí perceptible. Las conversaciones se volvieron más tensas, los tiempos se alargaron, las decisiones quedaron suspendidas en el aire. Yo observaba sin intervenir, como quien ya no forma parte del problema. Esa distancia era nueva, poderosa, casi incómoda. Por primera vez no sentí la urgencia de resolver, de corregir, de salvar. Dejé que el sistema se enfrentara a su propio vacío. Mientras tanto, él empezó a notar que algo no encajaba. No miró hacia mí todavía, pero su inquietud crecía. Lo veía en su forma de hablar, en la manera en que repetía preguntas, en su necesidad constante de confirmar que todo estaba en orden. Y no lo estaba. Yo seguía retirándome de espacios estratégicos con la misma calma, sin explicaciones, sin reproches. Cada retirada era una puerta que se cerraba sin ruido. Y cuando una puerta se cierra sin ruido, el impacto es mayor, porque nadie sabe cuándo ocurrió. Algunas personas empezaron a reaccionar con incomodidad, otras con una curiosidad mal disimulada. Yo seguía siendo amable, educada, neutra. No ofrecía versiones, no pedía comprensión. Aprendí que quien se explica demasiado, se debilita. Y yo ya no estaba dispuesta a debilitarme por la tranquilidad de otros. Empecé a sentir como mi vida se aligeraba, como mis días dejaban de girar en torno a expectativas ajenas. Dormía mejor, pensaba con más claridad, tomaba decisiones sin culpa.
Y ese cambio interno era tan fuerte que ya no podía ocultarse del todo. Él lo empezó a notar. No en mis palabras, sino en mi presencia. Yo ya no estaba disponible. Ya no respondía como antes. Ya no necesitaba nada. Y eso lo descolocó. Empezó a acercarse con cautela, como quien intenta entender un terreno que ya no reconoce. Yo no lo rechacé ni lo recibí. Simplemente mantuve mi lugar. Ese lugar nuevo, firme, silencioso, que no necesitaba ser explicado. Y en ese punto entendí algo esencial: mi desaparición ya no era solo física o social, era emocional. Yo había salido de la historia antes de que él se diera cuenta. Y cuando finalmente lo hiciera, ya no habría nada que recuperar. En el próximo bloque la inquietud se transformará en miedo, y el entorno empezará a buscar culpables donde nunca imaginó. La inquietud no tardó en transformarse en miedo, aunque nadie se atreviera a llamarlo así. El miedo rara vez se presenta de forma clara, suele esconderse detrás de la prisa, del enojo, de las preguntas repetidas, de la necesidad de encontrar responsables. Y eso fue exactamente lo que empezó a ocurrir. El entorno, que durante tanto tiempo se había sostenido con una comodidad casi automática, comenzó a buscar explicaciones para un malestar que ya no podía ignorarse. Las cosas no fluían, las decisiones se retrasaban, los acuerdos se volvían frágiles. Yo observaba desde una distancia serena, consciente de que el sistema estaba reaccionando a mi ausencia, aunque aún no supiera nombrarla. Empezaron los rumores, las interpretaciones, las versiones incompletas. Algunos intentaron reconstruir lo que estaba pasando con piezas sueltas, otros prefirieron fingir que nada había cambiado. Pero el silencio, cuando se acumula, pesa. Y pesaba cada vez más. Él empezó a sentirlo con claridad. Ya no era solo una sensación difusa, era una certeza incómoda. Su mundo, que siempre había respondido a sus movimientos, empezaba a resistirse. Lo vi en sus gestos, en su forma de hablar, en la manera en que intentaba imponer orden donde ya no había estructura. Empezó a buscarme con más frecuencia, no desde el afecto, sino desde la urgencia. Yo respondía con la misma calma, sin ofrecer soluciones, sin involucrarme. Porque el momento en que una mujer deja de resolver los problemas de otros, esos problemas se revelan en toda su dimensión. Él no entendía cómo había llegado a ese punto. Y esa confusión lo volvía torpe. Tomaba decisiones apresuradas, corregía en exceso, se contradecía. Cada intento de recuperar control lo alejaba más de él. El entorno empezaba a mirarlo con una mezcla de sorpresa y duda. La seguridad que lo rodeaba se debilitaba. Yo seguía avanzando, consolidando mi retirada con una precisión que ya no necesitaba esconderse. Mi nombre dejaba de aparecer donde antes era habitual. Mi opinión dejaba de ser solicitada. Mi presencia dejaba de ser esperada. Y ese vacío empezaba a notarse. No como una ausencia emocional, sino como un fallo estructural. La gente no sabía qué faltaba, pero sabía que algo faltaba. Y ese algo era yo. No porque fuera imprescindible, sino porque había sostenido en silencio más de lo que nadie imaginó. Él empezó por primera vez a mirarme como una variable. No como la mujer derrotada, no como el pasado superado, sino como una pieza que ya no estaba en su lugar. Y esa mirada tardía fue la confirmación de que el plan había entrado en su fase más delicada. Yo no celebré ese momento. Lo atravesé con la misma serenidad que había sostenido todo el proceso. Sabía que ahora vendría la etapa más incómoda, cuando el sistema empieza a colapsar y todos buscan a quién culpar. Y yo ya no estaba disponible para ser el blanco de nadie. Había desaparecido de la forma más peligrosa, sin dar explicaciones. En el próximo bloque el miedo se convertirá en pérdida real, y lo que antes era solo tensión empezará a cobrar un precio concreto. La pérdida dejó de ser una sensación abstracta y empezó a tomar forma concreta. Ya no era solo incomodidad, ni desorden, ni rumores. Era ausencia real. Espacios que quedaban vacíos, decisiones que nadie asumía, responsabilidades que no encontraban manos dispuestas a sostenerlas. El sistema, que durante años había funcionado apoyándose en mi constancia silenciosa,
empezaba a mostrar grietas imposibles de ocultar. Yo observaba todo sin intervenir, no por indiferencia, sino porque había comprendido que intervenir sería traicionarme. El miedo se extendía en el entorno de manera desigual, algunos se resistían a aceptarlo, otros intentaban adaptarse, pero todos empezaban a entender que algo esencial se había perdido. Él lo sintió con mayor fuerza cuando ciertas seguridades que siempre había dado por sentadas dejaron de responder. No eran grandes catástrofes, sino pequeñas pérdidas acumuladas que juntas se volvían insoportables. Apoyos que ya no estaban, personas que se alejaban, decisiones que antes eran simples y ahora se volvían imposibles. Yo veía cómo su confianza se transformaba en tensión, cómo la certeza se convertía en duda. Empezó a hablar más, a justificar más, a explicar cosas que nadie le pedía. Ese exceso de palabras era el reflejo de un vacío interno que no sabía cómo llenar. Y yo por primera vez no sentí la necesidad de calmarlo. No era mi rol. Había dejado de serlo hacía mucho tiempo. Mi propia vida, en cambio, empezaba a adquirir una estabilidad distinta, una estabilidad que no dependía de nadie más. Mis días se organizaban con una calma nueva, mis decisiones se tomaban sin culpa, mis silencios eran elegidos. Empecé a sentir una libertad que no era euforia, sino coherencia. Sabía que cada paso que daba me alejaba de la imagen que otros tenían de mí, y eso ya no me importaba. Él comenzó a buscar responsables, a señalar, a preguntar en voz alta lo que antes se permitía ignorar. Y en ese proceso, la mirada del entorno empezó a cambiar. Ya no lo veían con la misma certeza, con la misma confianza automática. La fragilidad empezaba a hacerse visible. Yo seguía avanzando, sabiendo que esta etapa era necesaria para que el final fuera completo. Porque no hay desaparición real sin consecuencias visibles. No hay liberación verdadera sin pérdida. Y aunque el precio era alto, yo estaba dispuesta a pagarlo, porque por primera vez el costo no recaía sobre mí. La estructura seguía cayendo, lenta pero firmemente, y cada caída confirmaba que el camino elegido había sido el correcto. Sabía que el final de esta parte se acercaba. Que el último bloque de esta etapa no sería sobre tensión, sino sobre certeza. Porque cuando todo empieza a derrumbarse, ya no hay duda, el proceso es irreversible. En el próximo bloque la desaparición se consolidará por completo, y lo que quede atrás ya no podrá ser recuperado. Cuando comprendí que ya no quedaba nada por retirar, supe que la desaparición estaba completa. No porque ya no estuviera físicamente presente, sino porque ya no había ninguna parte de mí sosteniendo ese mundo. Todo lo que antes había sido automático, silencioso, constante, ahora era ausencia. Y esa ausencia empezaba a ser imposible de ignorar. Él lo sintió de forma definitiva en un momento simple, casi trivial, cuando buscó algo que siempre había estado ahí y no lo encontró. No era un objeto ni una persona concreta, era la sensación de seguridad que lo había acompañado durante años. Esa sensación ya no existía. Y aunque intentó disimularlo, su incomodidad se volvió visible. Yo observaba desde lejos, no con distancia emocional, sino con claridad. Sabía que ese instante marcaba el cierre de una etapa que había comenzado mucho antes de que nadie lo notara. Mi desaparición ya no era un proceso, era un hecho. No había marcha atrás posible, ni para mí ni para ellos. El entorno empezó a adaptarse de forma torpe, intentando recomponer dinámicas que ya no funcionaban. Algunos me buscaron, otros preguntaron por mí, otros simplemente aceptaron el vacío sin comprenderlo del todo. Yo no respondí. No porque no pudiera, sino porque ya no necesitaba hacerlo. Había aprendido que explicar es una forma de quedarse, y yo ya no estaba allí. Mi vida había tomado otra dirección, silenciosa pero firme. Cada día confirmaba que la decisión había sido correcta. No porque fuera fácil, sino porque era coherente. Él, en cambio, se enfrentaba a una realidad que no podía controlar. Las consecuencias seguían acumulándose, y cada una le recordaba que había subestimado a quien sostenía su mundo en silencio. Yo no celebré esa caída, ni la observé con satisfacción. Simplemente seguí adelante. Porque entendí que la verdadera victoria no está en ver al otro perder, sino en dejar de perderse una misma. La desaparición no me había borrado,
me había devuelto. Me había permitido recuperar una voz que había silenciado durante años. Y ahora con esa voz podía construir algo nuevo sin arrastrar lo viejo. Sabía que lo que venía a continuación no sería silencioso. Que la siguiente etapa implicaría consecuencias aún más visibles, decisiones finales, pérdidas definitivas. Pero también sabía que ya estaba preparada. Había atravesado el tramo más difícil, dejar de existir para otros sin dejar de existir para mí. Y esa transformación no tenía retorno. Si llegaste hasta aquí, no te detengas ahora. En la parte 03 descubrirás qué ocurre cuando la desaparición se vuelve pública, cuando el pasado intenta alcanzarte y cuando quienes se rieron entienden, demasiado tarde, lo que realmente perdieron. Hay un tipo de silencio que solo aparece después de la risa. No es el silencio de la paz, ni el de la resignación. Es el silencio del error. El que llega cuando alguien se da cuenta de que se rió demasiado pronto, de que subestimó a quien no debía, de que confundió quietud con debilidad. Ese fue el silencio que se instaló cuando mi desaparición dejó de ser un rumor y se convirtió en un hecho imposible de ignorar. Porque una cosa es creer que alguien se fue, y otra muy distinta es descubrir que ya no puede ser alcanzado. Quédate hasta el final de esta parte porque aquí comienza el momento en que quienes se rieron intentan recuperar lo que ya no existe, y descubren que algunas pérdidas no admiten negociación. La primera señal de que todo había cambiado llegó de forma torpe, desordenada, casi ridícula. No fue una gran revelación, sino una serie de preguntas que no encontraban respuesta. ¿Dónde estaba yo? ¿Por qué no respondía? ¿Quién estaba resolviendo lo que siempre resolvía? El sistema, acostumbrado a funcionar sin preguntarse cómo, empezó a fallar en cadena. Y por primera vez mi ausencia fue nombrada. No con preocupación sincera, sino con incomodidad. Porque la incomodidad aparece cuando algo que daba seguridad deja de existir. Él fue el último en entenderlo. Durante semanas creyó que era una fase, un repliegue temporal, una forma mía de sanar. No imaginó que el repliegue era definitivo. No imaginó que yo no estaba esperando nada, ni volviendo, ni reconstruyendo. Yo ya había salido de la historia. Y cuando finalmente lo comprendió, su reacción no fue tristeza, sino urgencia. La urgencia de quien siente que el control se le escapa de las manos sin saber por dónde. Empezó a buscarme en lugares donde ya no estaba, a preguntar a personas que no sabían nada, a reconstruir conversaciones pasadas buscando señales que siempre estuvieron ahí y que decidió ignorar. Yo observaba todo desde lejos, no con frialdad, sino con lucidez. Sabía que esta etapa sería la más ruidosa, porque el ruido es la respuesta desesperada a una pérdida que no se puede revertir. Mientras tanto, mi vida seguía avanzando en otro ritmo, en otro espacio, en otro silencio. No había dramatismo, ni nostalgia, ni culpa. Había continuidad. Había coherencia. Cada día confirmaba que mi desaparición había sido necesaria, no para castigar, sino para sobrevivir. Él, en cambio, empezaba a sentir el peso real de lo que había perdido. No solo a mí, sino a la estructura que yo sostenía sin que él lo supiera. Y ese descubrimiento, lento pero implacable, marcaba el inicio de su verdadera caída. Yo sabía que este era solo el comienzo. Que lo peor, o lo más revelador, aún estaba por venir. Porque cuando alguien intenta recuperar lo que ya no existe, no lucha contra el otro, sino contra el vacío. Y el vacío no responde. El pánico no llegó de inmediato. Primero fue desconcierto, luego inquietud, y finalmente una urgencia que empezó a contaminarlo todo. Él comenzó a moverse como alguien que busca una puerta en una habitación que ya no tiene salidas. Llamaba, preguntaba e insistía, pero nadie tenía respuestas claras. Porque cuando una desaparición es real, no deja rastros útiles. Solo deja preguntas. Y las preguntas, cuando se acumulan, desgastan. Empezó a reconstruir la historia a su manera, buscando un error puntual, un momento específico donde todo se hubiera torcido. Pero el problema no era un momento, era un proceso. Un proceso que se había desarrollado mientras él creía tenerlo todo bajo control. Yo lo sabía y por eso no sentía necesidad de intervenir.
Había aprendido que el error más común es explicar lo que el otro necesita descubrir solo. Mientras tanto, el entorno empezó a reaccionar. Las risas desaparecieron. Los comentarios se volvieron incómodos. Las miradas evasivas. Aquellos que antes se sentían con derecho a opinar sobre mi caída ahora evitaban mencionar mi nombre. No por respeto, sino por miedo. Miedo a reconocer que habían celebrado algo que no comprendían. Yo observaba desde lejos cómo esa incomodidad se expandía como una mancha. Y en esa expansión, mi ausencia adquiría un peso nuevo. Ya no era solo mía, era de todos. Él intentó contactarme de todas las formas posibles, pero yo ya no estaba disponible para ningún tipo de negociación emocional. No respondía, no aclaraba, no cerraba. Porque cerrar es quedarse, y yo ya no estaba ahí. Cada intento suyo de recuperar contacto lo enfrentaba a la misma pared, el silencio. Y ese silencio, lejos de ser vacío, estaba lleno de decisiones. Empezó a sentirlo como una amenaza. Porque el silencio que no se controla es el más peligroso de todos. Su imagen pública comenzó a resquebrajarse. No por escándalos, sino por fallas. Por retrasos, por errores, por decisiones mal tomadas. El sistema que había funcionado con mi constancia ahora se mostraba torpe, inestable, impredecible. Yo sabía que ese momento llegaría, y estaba preparada para sostenerlo desde lejos. No había culpa, no había duda. Solo una certeza tranquila, yo ya no era parte del problema. Él, en cambio, empezaba a darse cuenta de que mi desaparición no era una reacción emocional, sino una decisión estructural. Y esa comprensión lo desarmó. Porque cuando el control se pierde de forma estructural, no hay gesto que lo recupere. Empezó a hablar más, a justificarse, a explicar cosas que nadie pedía. Esa necesidad de explicarse revelaba el miedo. Y el miedo, cuando se vuelve visible, cambia la forma en que los demás miran. Yo seguía mi camino en silencio, reconstruyendo una vida donde no era observada, juzgada ni interpretada. Cada día que pasaba confirmaba que había hecho lo correcto. No porque él estuviera cayendo, sino porque yo estaba en paz. Y esa paz, entendí, era la señal más clara de que la desaparición había sido completa. En el próximo bloque el pasado intentará alcanzarme, y la reacción desesperada revelará hasta dónde puede llegar alguien que se siente perdido. El pasado siempre intenta regresar cuando el presente se derrumba. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Él empezó a reconstruir escenas antiguas, a revisar conversaciones, a reinterpretar silencios que antes había ignorado. Como si al entender el pasado pudiera corregir el presente. Ese intento desesperado de reescribir la historia fue el primer signo claro de que ya no estaba buscando respuestas, sino salvación. Me buscó a través de recuerdos compartidos, de personas que creía neutrales, de espacios donde alguna vez me sentí segura. Pero esos lugares ya no me pertenecían. Yo los había cerrado por dentro mucho antes de desaparecer físicamente. Cada intento suyo de acercarse chocaba con una realidad innegable, no había puente posible hacia alguien que ya no habitaba esa historia. Y eso lo desesperaba. Porque cuando una persona se da cuenta de que el pasado no puede ser usado como ancla, el miedo se transforma en impulsividad. Empezó a tomar decisiones erráticas, a moverse sin estrategia, a hablar sin medir consecuencias. Y el entorno lo percibió. La figura segura que todos conocían empezó a mostrar grietas. La confianza se transformó en duda, y la duda en distancia. Yo observaba desde lejos cómo el respeto se deshacía sin que nadie lo admitiera en voz alta. No había escándalo, solo pérdida de credibilidad. Mientras tanto, yo consolidaba mi nueva vida con una calma que me sorprendía. Ya no miraba atrás con nostalgia, sino con una claridad casi clínica. Entendí que el pasado solo duele cuando uno intenta habitarlo de nuevo. Yo no lo hacía. Mi desaparición había sido un acto de cierre definitivo, no una pausa. Él, sin embargo, se aferraba a la idea de que algo podía revertirse. Y esa ilusión lo llevaba a exponerse cada vez más. Empezó a hablar de mí como si yo aún fuera parte de su historia, como si nombrarme pudiera devolverme al lugar que había dejado. Pero nombrar no crea presencia.
Solo revela ausencia. Y cada vez que lo hacía, la incomodidad crecía. Porque el entorno ya había comenzado a entender que yo no era un capítulo abierto, sino uno cerrado de forma irreversible. Yo seguía avanzando sin intervenir, sabiendo que este tramo era necesario. Porque cuando el pasado intenta alcanzar a quien ya se fue, solo logra arrastrarse a sí mismo. Y eso estaba ocurriendo. Él no luchaba contra mí, luchaba contra el vacío. Y el vacío no se puede convencer, ni manipular, ni negociar. Cada intento suyo de recuperar algo me confirmaba que la desaparición había sido completa. Yo ya no estaba disponible para explicaciones, ni para culpas, ni para reconciliaciones. Estaba en otro lugar, con otro ritmo, con otra voz. Y esa distancia, lejos de debilitarme, me daba una fuerza nueva. Sabía que esta etapa aún no había terminado. Que lo más duro estaba por venir. Porque cuando alguien pierde el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo, el colapso es inevitable. Y ese colapso ya estaba en marcha. En el próximo bloque el intento de recuperación se transformará en exposición pública, y lo que se ocultó durante años empezará a salir a la superficie. La exposición no llegó como un estallido, sino como una filtración lenta, inevitable, imposible de contener. Cuando alguien pierde el control, empieza a cometer errores en público, incluso sin darse cuenta. Él empezó a hacerlo así, contradicciones pequeñas, decisiones incoherentes, gestos que ya no encajaban con la imagen que había sostenido durante años. El entorno comenzó a notar lo que antes pasaba desapercibido. Las preguntas ya no eran privadas, las dudas ya no se susurraban. Se volvieron visibles. Y lo que se vuelve visible deja de ser controlable. Yo observaba desde lejos cómo el silencio que me rodeaba se transformaba en ruido alrededor de él. Personas que antes reían ahora callaban. Otras empezaban a tomar distancia, como si intuyeran que algo estaba a punto de derrumbarse. Él reaccionó como suelen reaccionar quienes no saben perder el control, intentando imponerlo. Hablaba más fuerte, decidía más rápido, presionaba más. Y cada presión generaba resistencia. La figura segura que había construido con tanto cuidado se volvía frágil ante cada nuevo movimiento torpe. Yo no intervenía, no aclaraba, no desmentía. Sabía que cualquier palabra mía habría sido usada como ancla para sostener una narrativa que ya no me pertenecía. El proceso tenía que seguir su curso. Y siguió. El entorno empezó a revisar acuerdos, a replantear decisiones, a cuestionar cosas que antes se aceptaban sin pensar. No por malicia, sino por necesidad. El sistema ya no funcionaba y necesitaba entender por qué. Y en esa búsqueda, su nombre empezó a aparecer donde antes no se cuestionaba. Yo veía cómo su imagen se erosionaba sin necesidad de ataques. Solo por ausencia de coherencia. Él intentó usar el pasado como defensa, pero el pasado ya no convencía a nadie. Las versiones se volvían inconsistentes, las explicaciones repetidas, el discurso cada vez más desesperado. Yo, mientras tanto, me afirmaba en mi nueva vida, consciente de que este era el tramo más peligroso, cuando el otro empieza a caer y todos buscan responsables. Pero yo ya no estaba disponible para cargar culpas ajenas. Había salido del sistema antes de que colapsara. Y eso me protegía. Empecé a sentir el peso de la exposición pública sin estar expuesta. Era una sensación extraña, casi irreal, ver cómo una historia que me había destruido se deshacía sola, sin que yo tuviera que tocarla. Él empezaba a darse cuenta de que ya no podía controlar la narrativa, y eso lo llevó a cometer el error más grave, hablar de más. Y cuando alguien habla de más, revela lo que intentó ocultar. El entorno escuchó, comparó y comenzó a entender. No todo de golpe, no con claridad absoluta, pero sí lo suficiente para que la duda se instalara. Yo sabía que a partir de ahí, el proceso sería imparable. Porque cuando la duda entra, el respeto sale. Y sin respeto, el poder se derrumba. En el próximo bloque la pérdida se volverá irreversible, y lo que él más temía finalmente ocurrirá, sin que yo tenga que decir una sola palabra. La pérdida ya no podía ocultarse. Dejó de ser una sospecha, una incomodidad o una serie de errores aislados, y se convirtió en una realidad que nadie podía negar.
Aquello que él más temía comenzó a suceder sin necesidad de anuncios ni escándalos, el mundo dejó de responderle como antes. Las puertas que siempre se abrían comenzaron a quedarse cerradas, las conversaciones se acortaron, las respuestas tardaron más de lo habitual. Y cuando llegaban, ya no tenían el mismo tono. Yo observaba ese proceso con una calma que solo se alcanza cuando se ha aceptado el final. No sentía satisfacción ni revancha, solo confirmación. La confirmación de que el poder basado en la subestimación es frágil y tarde o temprano se desmorona. Él empezó a notarlo en los detalles más pequeños, y eso lo desestabilizó más que cualquier golpe directo. Intentó corregir, acelerar, imponer, pero cada movimiento empeoraba la situación. El entorno que antes lo protegía sin cuestionar, empezó a protegerse a sí mismo. Y cuando eso ocurre, el aislamiento es inevitable. Yo seguía mi camino en otro lugar, con otro ritmo, con otra identidad que ya no necesitaba esconderse. Cada día reforzaba la certeza de que desaparecer había sido el único acto posible de amor propio. Mientras él perdía control, yo ganaba estabilidad. Mientras él intentaba sostener una imagen, yo dejaba de sostener cualquier máscara. Y esa diferencia se volvía cada vez más evidente. Empezó a hablar de mí con una mezcla de nostalgia y reproche, como si nombrarme pudiera revertir la pérdida. Pero mi nombre ya no le pertenecía. Y cada vez que lo pronunciaba, el entorno se incomodaba. Porque todos empezaban a entender que yo no había sido un error, sino un pilar. Y que al perderme había perdido mucho más de lo que imaginó. Esa comprensión fue lenta, pero devastadora. Él comenzó a cometer errores públicos no por maldad, sino por cansancio. El cansancio de sostener una narrativa que ya no se sostenía sola. Yo no intervine, no corregí, no expliqué. Dejé que el proceso siguiera su curso, sabiendo que el colapso final no sería ruidoso, sino definitivo. Porque cuando el respeto se pierde, no hay forma de recuperarlo. Y eso ya había ocurrido. La estructura estaba cayendo y nada podía detenerla. Yo lo sabía. Y por primera vez sentí algo parecido a la paz completa. No porque alguien perdiera, sino porque yo había dejado de perderme a mí. En el próximo bloque llega el momento de la revelación final, cuando todos entienden, demasiado tarde, lo que realmente ocurrió. La revelación no llegó como una confesión, sino como una comprensión colectiva. No hubo un momento único, sino una serie de conexiones que, una vez hechas, ya no pudieron deshacerse. Las personas empezaron a mirar hacia atrás y a unir los puntos, las decisiones que yo tomaba, los silencios que sostenía, las cosas que funcionaban sin que nadie supiera por qué. Y en esa revisión tardía apareció una verdad incómoda: yo había sido el equilibrio. No por autoridad, sino por constancia. No por control, sino por presencia. Y esa presencia, ahora ausente, dejaba un vacío que nadie podía llenar. Él fue el último en aceptar esa verdad. Durante días intentó sostener la narrativa de que todo había sido una exageración, un malentendido, una reacción emocional mía. Pero ya no había nadie dispuesto a creerle. No porque yo hubiera hablado, sino porque los hechos hablaban solos. El sistema funcionaba peor sin mí, y eso era imposible de ignorar. Yo observaba desde lejos con una serenidad que solo se logra cuando la verdad ya no depende de tu voz. Sabía que este era el tramo más delicado, cuando el entorno entiende, pero aún no sabe qué hacer con esa comprensión. Las miradas cambiaron, las actitudes se enfriaron, los apoyos se volvieron condicionales. Él empezó a sentir el peso real de la pérdida. No solo me había perdido a mí, había perdido la credibilidad. Y la credibilidad, una vez rota, no se reconstruye. Intentó hablar conmigo no para reparar, sino para usarme como ancla. Yo no respondí. Porque responder habría sido devolverle un lugar que ya no tenía. Cada intento suyo de contacto lo exponía más, porque revelaba desesperación. Y la desesperación nunca inspira confianza. El entorno empezó a tomar decisiones sin consultarlo, a reordenar prioridades, a protegerse. Yo veía cómo el control se deshacía en sus manos, sin violencia, sin gritos, sin confrontaciones. Solo por ausencia de respaldo.
Y esa caída silenciosa fue más dura que cualquier escándalo. Empecé a sentir que el final de esta parte se acercaba. No como un cierre emocional, sino como un punto de no retorno. Porque cuando todos entienden la verdad, ya no hay espacio para versiones. Y esa verdad por fin visible marcaba el fin de una historia que se había sostenido sobre risas y subestimación. Yo ya no era parte de esa historia. Había salido a tiempo. Y ese fue el mayor acto de poder que realicé sin que nadie lo notara. Cuando la verdad finalmente se asentó, no lo hizo con ruido, sino con una certeza pesada que nadie pudo ignorar. Ya no había versiones alternativas, ni explicaciones pendientes, ni relatos que suavizaran lo ocurrido. Todo estaba claro. No porque yo lo hubiera contado, sino porque el vacío que dejé había hablado por mí. Él lo entendió tarde cuando ya no quedaba nadie a quien convencer. Su mundo construido sobre risas compartidas y silencios ajenos, se había desmoronado sin que yo tuviera que tocar una sola pieza. Yo observaba desde lejos no con distancia emocional, sino con coherencia. Sabía que este era el final de una etapa que había comenzado el día en que dejé de pedir comprensión. Y aunque la caída de esa estructura era evidente, no sentí necesidad de celebrarla. Porque la victoria no estaba en ver perder al otro, sino en no perderme a mí. El entorno empezó a reorganizarse sin él, a seguir adelante sin esperar sus decisiones. Y esa exclusión silenciosa fue más dura que cualquier confrontación. Yo, en cambio, seguía avanzando hacia una vida que ya no estaba definida por el pasado. No había rencor, no había deseo de revancha, solo claridad. Comprendí que desaparecer no fue un acto de huida, sino de supervivencia. Que irme sin ruido fue la única forma de salvarme sin destruirme. Él quedó atrás enfrentando las consecuencias de su propia ceguera, mientras yo caminaba hacia un lugar donde no era observada, ni juzgada, ni interpretada. Y ese lugar, aunque nuevo, se sentía familiar porque era mío. Sabía que la historia aún no había terminado del todo. Quedaba un último tramo, el más definitivo, el momento en que mi ausencia se transformaría en libertad visible, en vida reconstruida, en un comienzo real. Y ese comienzo estaba a punto de revelarse. Porque algunas historias no terminan cuando alguien cae, sino cuando alguien se levanta y no vuelve a mirar atrás. No te detengas ahora. En la parte 04 descubrirás cómo la desaparición se convierte en un nuevo comienzo, que ocurre cuando el pasado ya no tiene poder y porque algunas mujeres no se van, se liberan. Hay finales que no se sienten como un cierre, sino como un despertar. No llegan con ruido, ni con explicaciones, ni con gestos teatrales. Llegan con una claridad que lo cambia todo. Ese fue el tipo de final que me encontró cuando comprendí que ya no había nada que demostrar, nada que justificar, nada que recuperar. Porque la verdadera liberación no ocurre cuando alguien pierde, sino cuando una mujer deja de cargar lo que nunca fue suyo. Y yo había soltado todo. Quédate hasta el final de esta última parte porque aquí descubrirás cómo una desaparición se convierte en libertad, y porque el verdadero triunfo no siempre es visible, pero sí definitivo. Después de que el ruido se apagó, después de que las miradas dejaron de buscarme, después de que el pasado perdió su capacidad de alcanzarme, empecé a sentir algo nuevo. No era euforia, ni alivio, ni alegría inmediata. Era estabilidad. Una sensación profunda de estar en el lugar correcto, incluso sin saber aún cómo sería el futuro. Mi vida empezó a tomar forma sin prisa, sin necesidad de validación externa, sin explicaciones pendientes. Cada día se construía sobre decisiones simples pero firmes. Elegía dónde estar, con quién compartir, qué sostener y qué dejar ir. Y esa elección constante me devolvía algo que había perdido durante años, presencia. Ya no vivía reaccionando, ni justificando, ni adaptándome a expectativas ajenas. Vivía. El silencio que me rodeaba ya no era amenaza, sino espacio. Un espacio donde podía escucharme con claridad, donde mis pensamientos ya no estaban contaminados por el juicio de otros. Empecé a notar cómo mi cuerpo se relajaba, cómo mis días fluían sin tensión, cómo las noches dejaban de estar llenas de preguntas. No necesitaba saber qué había pasado con él, ni con los demás, ni con las risas que alguna vez me humillaron. Esa historia había terminado.
Y lo más poderoso era que había terminado sin arrastrarme. No había quedado atrapada en la necesidad de ser comprendida. Había aprendido que la comprensión ajena no es requisito para la paz propia. Mientras tanto, mi entorno nuevo se iba formando con naturalidad. Personas distintas, conversaciones honestas, vínculos sin máscaras. No había necesidad de demostrar fortaleza, porque la fortaleza ya estaba integrada. Empecé a entender que la libertad no es un evento, sino un estado que se construye día a día con coherencia. Y esa coherencia se sentía en cada decisión pequeña, en cada límite respetado, en cada silencio elegido. La mujer que había desaparecido no era la misma que ahora caminaba. No porque hubiera cambiado de esencia, sino porque por fin se había permitido ser completa. Y en esa completitud, entendí que el final de esta historia no era una revancha, sino un regreso. Un regreso a mí. El nuevo comienzo no se anunció con grandes cambios visibles, sino con una transformación interna que empezó a reflejarse en todo. Mis días dejaron de girar en torno a lo que otros esperaban de mí y empezaron a organizarse según lo que yo necesitaba. Esa diferencia, aunque sutil, era radical. Por primera vez en años, no me despertaba pensando en cómo sostener, cómo evitar conflictos, cómo adaptarme. Me despertaba pensando en mí. Y ese simple gesto cambió todo. Empecé a reconstruir mi vida desde lo esencial, rutinas que me hacían bien, espacios donde podía respirar sin tensión, decisiones tomadas sin culpa. Descubrí que la libertad no siempre es expansiva, a veces es silenciosa, discreta, casi invisible para quien mira desde fuera. Pero por dentro esa libertad era inmensa. Ya no había ruido, no había voces opinando, no había risas a mis espaldas. Había calma. Una calma firme, estable, que no dependía de nadie. Empecé a mirar mi historia con distancia, sin dolor, sin necesidad de reescribirla. Comprendí que cada paso había sido necesario para llegar a este lugar. Incluso la humillación, incluso la risa ajena, incluso la traición. Todo había sido parte de un proceso que me había llevado a recuperar algo que no sabía que había perdido, mi centro. Mientras tanto, el mundo que dejé atrás seguía su curso, intentando reorganizarse sin mí. Yo no lo observaba con morbo ni con curiosidad. Simplemente ya no me pertenecía. Y esa desconexión fue la prueba definitiva de que el cierre era real. Algunas personas intentaron acercarse no por maldad, sino por confusión. Querían entender qué había pasado, cómo había cambiado todo tan rápido. Yo respondía con amabilidad, pero sin abrir puertas que ya había cerrado. Aprendí que no todo merece una explicación, y que explicarse demasiado es una forma de volver a entrar. Y yo no iba a hacerlo. Mi vida se expandía hacia lugares que nunca había imaginado, no porque buscara algo nuevo, sino porque había dejado de cargar lo viejo. Empecé a notar que mi presencia ya no se definía por el rol que cumplía, sino por quién era. Y eso cambió la forma en que me relacionaba con todo. Las conversaciones se volvieron más honestas, las relaciones más simples, los silencios más cómodos. Por primera vez no tenía miedo de perder nada, porque ya no vivía sosteniendo lo que no me sostenía. Y en esa ligereza encontré una fuerza que nunca había tenido. La fuerza de quien ya no necesita demostrar nada. La fuerza de quien eligió quedarse consigo misma. En el próximo bloque el pasado intentará una última vez hacerse presente, pero esta vez, desde un lugar completamente distinto. El pasado regresó una última vez, pero no como amenaza ni como herida abierta, sino como una prueba silenciosa. No llegó a través de él directamente, sino de ecos, comentarios lejanos, mensajes indirectos, miradas que buscaban confirmar si yo seguía siendo la misma. Y fue entonces cuando comprendí que el verdadero cierre no se da cuando el otro deja de buscarte, sino cuando ya no te reconoce. Porque yo ya no era la mujer que se quedó, ni la que soportó, ni la que se explicó. Era otra. Y esa diferencia era tan profunda que el pasado no encontraba dónde apoyarse. No sentí miedo, ni tentación, ni curiosidad. Sentí claridad. Entendí que todo lo que había sido no tenía poder sobre lo que estaba construyendo. Y esa comprensión fue el último paso de la liberación.
Mientras tanto, el mundo que había dejado atrás seguía reacomodándose, intentando llenar el vacío que yo había dejado. Pero ese vacío ya no me pertenecía. Yo no tenía que responder, ni corregir, ni sanar nada que no fuera mío. Mi energía estaba en el presente, en una vida que se movía con honestidad y calma. Empecé a notar cómo mis decisiones eran más simples, mis relaciones más claras, mis silencios más plenos. Ya no necesitaba demostrar fortaleza, porque la fortaleza se había vuelto natural. El pasado, al no encontrarme, empezó a desvanecerse. Y en ese desvanecimiento comprendí que la verdadera victoria no es que el otro entienda, sino que deje de importar. Esa fue la prueba final. Y la superé sin esfuerzo. Porque cuando una mujer se reconstruye desde adentro, el pasado no tiene lugar donde quedarse. Yo seguí avanzando sabiendo que solo quedaba un tramo más, transformar todo lo vivido en sentido, en aprendizaje, en legado. Porque una historia así no termina en la liberación, termina en la conciencia. Y esa conciencia estaba lista para ser compartida. En el próximo bloque todo se transforma en significado, y la historia revela por qué el silencio fue siempre la respuesta correcta. Con el paso del tiempo todo empezó a adquirir sentido. No como una explicación racional, sino como una comprensión que se instala lentamente y ya no se mueve. Empecé a ver mi historia no como una sucesión de pérdidas, sino como un proceso de recuperación. Recuperé mi tiempo, mi energía, mi voz, mi mirada sobre mí misma. Y al recuperar eso entendí que el silencio no había sido una ausencia, sino un lenguaje. El lenguaje que me permitió salir sin destruir, soltar sin humillar, desaparecer sin desaparecerme. Porque yo no me borré, me elegí. Y esa elección fue el acto más poderoso de todos. Empecé a notar cómo mis palabras eran distintas, cómo mis decisiones ya no nacían del miedo, cómo mi cuerpo ya no cargaba tensiones antiguas. La vida se volvió más simple, más clara, más honesta. No porque fuera fácil, sino porque era mía. Ya no había necesidad de justificar límites, de explicar silencios, de sostener relaciones que me vaciaban. Aprendí que no todo vínculo merece continuidad y que no toda ruptura necesita ruido. Algunas simplemente necesitan conciencia. Y esa conciencia fue el regalo que me dejó todo lo vivido. Empecé a compartir mi historia de otra forma, no como víctima, sino como alguien que había aprendido a irse a tiempo. Y al hacerlo descubrí algo inesperado. Otras mujeres se reconocían en mi silencio, en mi salida, en mi forma de desaparecer sin pedir permiso. Comprendí que mi historia no era solo mía, que era un espejo. Un espejo incómodo, sí, pero necesario. Porque nos enseñaron a quedarnos, a aguantar, a explicar. Y yo había aprendido a irme con dignidad. Eso era lo que ahora daba sentido a todo. El pasado ya no dolía, porque había sido transformado en aprendizaje. El futuro ya no asustaba, porque ya no dependía de nadie más. Y el presente se sentía completo porque estaba habitado por mí. Sabía que el final estaba cerca, no como un cierre triste, sino como una afirmación. Porque esta historia no terminaba con una pérdida, sino con una conquista silenciosa. Y esa conquista merecía ser nombrada, no para recibir aplausos, sino para recordar que la libertad, cuando se elige, no necesita permiso. En el último bloque descubrirás por qué desaparecer fue el acto más visible de amor propio, y cómo termina realmente esta historia. Desaparecer fue el acto más visible de amor propio que pude hacer, aunque nadie lo entendiera en ese momento. No fue una huida, no fue una venganza, no fue un castigo. Fue una elección. La elección de dejar de existir en un lugar donde solo era tolerada, observada, interpretada y juzgada. Al desaparecer, me devolví a mí misma. Recuperé la voz que había silenciado, el tiempo que había regalado, la energía que había perdido sosteniendo lo insostenible. Y con esa recuperación, entendí algo que cambió mi forma de ver el mundo. No todo final es una derrota, y no toda ausencia es pérdida. Algunas ausencias son nacimientos. Algunas salidas son regresos. El camino que recorrí no fue fácil, pero fue honesto. Y la honestidad, cuando se sostiene, siempre transforma. Hoy no necesito que el pasado me pida perdón, ni que alguien reconozca lo que perdió.
Ya no necesito validación externa, porque la validación más importante ya existe dentro de mí. Camino con calma, con claridad, con una fuerza que no grita, pero que no se rompe. Y si algo queda de todo esto, es una verdad simple: cuando una mujer deja de explicarse, empieza a vivir. Esa fue mi victoria. No silenciosa, sino profunda. No ruidosa, sino irreversible. La risa que alguna vez me humilló se apagó sola, porque ya no tenía a quién apuntar. Y yo seguí adelante no para demostrar nada, sino para ser. Esta historia no termina con un cierre dramático, sino con una afirmación serena: elegirme fue el acto más valiente que realicé. Y volvería a hacerlo una y otra vez sin dudarlo. Porque la libertad no se negocia, se ejerce. Y yo aprendí a ejercerla cuando me fui sin ruido. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez sentiste que el silencio era tu única salida, deja tu comentario y comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que irse también es una forma de amor propio. Suscríbete al canal, porque aquí contamos historias que no se gritan, pero se quedan.